Hola a todos los estudiantes del libro de Urantia. Vamos a estar contestando una pregunta. ¿Qué es la experiencia religiosa? Comenzamos. El documento 261 dice que en el universo físico podemos ver la belleza divina, que en el mundo intelectual podemos discernir la verdad eterna, pero que la bondad de Dios se encuentra solamente en el mundo espiritual de la experiencia religiosa personal. La experiencia religiosa, tal y como la conocemos los humanos, es ese encuentro con lo divino que produce un despertar espiritual, lo que también le llaman el nuevo nacimiento o nacimiento del espíritu. Es como si el espíritu, supuestamente dormido, despertara, pero en realidad es el punto en el que nuestro yo humano se hace consciente del espíritu residente que mora en él y desea conocerle más. Es como cuando conocemos a alguien que nos gusta mucho y queremos seguir viéndolo y conociéndolo. Es ser de tener cerca eso que acabamos de conocer. Ese ser siempre ha estado ahí, pero nunca lo habíamos visto antes ni lo habíamos sentido. Solo que en términos espirituales, ese acercamiento está dentro de nosotros mismos. El alma nace cuando ese espíritu llega a residir en nosotros. Pero el alma solo evoluciona a niveles ideales cuando el yo humano se hace consciente del espíritu residente dentro de él. Entonces, en asociación de ambos y con el alma, comienza un camino de crecimiento en la gracia, donde el yo humano se perfecciona hacia un yo supremo y el alma evoluciona a niveles altos de sobrevivencia. Y ese encuentro con Dios a través del espíritu residente es la conciencia de la identidad con la realidad. Y esa comprensión progresiva de la realidad es el equivalente de acercarse a Dios. Es el equivalente de experimentar el yo completo, el yo total, que busca la realización plena en Dios y la finalidad de la experiencia conocedora de Dios, tal y como dice el documento 196.3.3. La verdad, la belleza y la bondad es el conocimiento máximo que el hombre alcanza a este nivel de vida, acerca del entendimiento sobre la divinidad. Pero debemos tener una mente abierta y comprender que es mucho más que eso, 1000 veces mucho más que eso. La verdad está relacionada con la ciencia, pero aún la ciencia no sabe mucho y no lo sabrá todo. La belleza está relacionada con el arte, pero el arte allá es superior. Los documentos dicen que el arte de aquí es muy ordinario en comparación a los de ellos allá. Y la bondad está relacionada con la ética, la moral y la religión. Pero la bondad comprende este último, pero también el hambre de perfección experiencial, de ser como Dios, no solo aquí, sino que esto continúa allá. Y a esta hambre de perfección experiencial se le unen las dos anteriores, la belleza y la verdad. Porque aún la verdad, la belleza y la bondad constituyen el acercamiento intelectual del hombre de mente, materia y espíritu, que deben estar combinados en un concepto unificado de un ideal divino y supremo. Porque así como la personalidad nuestra unifica la experiencia humana con la material, mente y espíritu, y si podemos también comprender la deidad, el supremo, el séptuple y en fin todo el plan de ascensión, podemos darnos cuenta que de esa misma manera nuestra personalidad proyecta un ideal divino y supremo, que se vuelve poder unificado en supremacía y luego personalizado como Dios de amor paterno. Y la suma de todo esto es el amor. El amor es la suma de la verdad, la belleza y la bondad, y es la percepción de Dios por el hombre. De manera que la belleza sería como el reflejo del paraíso, pero visto en este mundo material. Imagino que allá la belleza sobrepasa todo entendimiento, tanto como que un mundo de estancia podría tener 2 o 4 lunas y que los techos desde los techos de las mansiones caigan cascadas de agua cristalina sobre jardines con calles, canales acuáticas y plazas de cristales de cuarzo, etc. Ahí se los dejo. La verdad es para nosotros la vida misma del Hijo Creador autootorgado. En este caso, Cristo Micael en la persona de Jesús de Nazaret, quien derramó el Espíritu de la verdad sobre toda carne. Escrito está, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Y la bondad, tal y como la percibimos aquí, estaría ilustrada por el ministerio amante de los múltiples personalidades del Espíritu infinito, el Espíritu Santo y los espíritus de la mente. Pero cuando sumamos estos tres, resulta en la percepción que tenemos de Dios como Padre espiritual y Padre amante de todos nosotros. Tenemos el mal concepto de que una experiencia religiosa es tener un encuentro con un ángel o un ser intermedio o el mismo arcángel Miguel. Estos son encuentros con seres celestiales que nos quieren comunicar algo que a la vez tenemos que canalizar con la mente y el intelecto. Es una experiencia de contacto. Hemos sido contactados. A veces algunos eventos, sea de la naturaleza o emocionales, producen epifanías que nos conducen al interior de nosotros. Las cosas que nos conducen al interior nuestro son experiencias religiosas, pero las cosas que nos conducen a la mente y al análisis son experiencias intelectuales. La experiencia religiosa
es esa conexión con la movilización de todas las fuerzas espirituales y la producción de frutos espirituales. Llega la experiencia, las decisiones, el discernimiento de los significados, el descubrimiento de los valores y finalmente tomar posesión y hacerlo parte de nuestra vida. Hacerlo parte sería sembrar la semilla o polinizar la flor de nuestro ser. Luego hacerlo brotar sería el fruto que ya se hace visible. Y esto se prueba cuando se exhibe una personalidad motivada por el amor, activada por el ministerio altruista y dominada por la adoración sincera, tal y como plantea el documento 100. El significado es algo que la experiencia agrega al valor. Es la conciencia apreciativa de los valores. En la contemplación de los valores debes distinguir entre lo que es valor y lo que tiene valor. Debes reconocer la relación entre las actividades placenteras y su integración significativa y realización enaltecida en niveles progresivamente cada vez más altos de experiencia humana. Un placer aislado y puramente egoísta puede connotar una devaluación virtual de significados. Un goce sin sentido que linda con el mal relativo. La vida espiritual va unida a la terrenal. El que se aísla permanentemente no tiene experiencia religiosa. Uno lo hace temporalmente para poner en orden la mente. Los valores son experienciales cuando las realidades que creamos son significativas y se asocian mentalmente. Es decir, que son reconocidas y apreciadas con la mente que está en asociación con el espíritu residente. Por eso es que experimentamos. Por ejemplo, yo llevo a los niños al parque y participo de sus juegos a la vez que estoy atenta a enseñar con amor. Estoy haciendo algo que es valor y tiene valor. Pero si los llevo al parque para descansar de ellos y los dejo solo y voy para verme allí con alguien, estoy devaluando, desechando algo que es valor y tiene valor. Estas cosas que hago y experimento y que son de valor, a la larga dan frutos del espíritu por el amor y el altruismo. Los valores no son estáticos, más bien van en crecimiento. Significa cambio, son creaciones de realidades. Los valores no son ilusiones conceptuales, son reales, pero siempre depende del hecho de las interrelaciones, siendo la mayor de estas las interrelaciones familiares. De aquí la importancia de amar a los semejantes, de ser altruista, de tener experiencias con ellos, porque se obtiene de esta manera, ya sea con los padres, con los hermanos, con el cónyuge, con los hijos o con los amigos. Los valores son siempre tanto actuales como potenciales. No es lo que fue, sino lo que es y lo que será. El valor supremo de la vida humana consiste en el crecimiento de los valores, el progreso en los significados y la realización de la interrelación cósmica de estas dos experiencias. Y tal experiencia es equivalente a la conciencia de Dios, cuya conciencia nos lleva a un servicio mayor, porque es el acercamiento mayor a Dios a través del amor. Es la unificación de la verdad, la belleza y la bondad. Esa es la verdadera experiencia religiosa, poseer la conciencia de Dios. Un mortal con esta experiencia, aunque no sea sobrenatural, se está volviendo realmente sobrehumano, con un alma inmortal que está evolucionando. Si el hombre no busca la experiencia, la vida se encargará de ponerle delante de ellos para forzarle a tomar decisiones y buscar hacer algo bueno por los semejantes. La experiencia religiosa se vive en el interior de uno con comunión continua con Dios. Documento 163 dice que el secreto se encuentra en la comunión espiritual y en la adoración, y que desde un punto de vista humano en la meditación y el reposo, porque la meditación pone en contacto la mente con el espíritu y el reposo determina la capacidad de receptividad espiritual. Esto es un intercambio de fuerzas que fortalece al hombre, elimina el temor, le da valor para ejercer la voluntad de Dios y es lo que conduce a la adoración. No al Dios de la existencia solamente, sino al Dios de las posibilidades de la existencia futura. Ese es el ideal supremo. Hasta aquí, espero contestar esta pregunta. Hasta pronto.